bien difícil de contestar, porque te estoy hablando prácticamente a partir de una experiencia de hace muchos años. Actualmente el ministerio, eso ha ido caminando, se ha ido transformando, se ha ido mejorando, hay vacíos, hay avances, hay problemas, y el ministerio trata de afrontarlos, pero desde mi experiencia pienso que estamos todavía un poco, ¿cómo te diría? Algo estancados. Si hablamos de educación intercultural bilingüe, una pregunta sería: ¿qué imagen de sociedad estamos reproduciendo en el material? Pienso en el concepto de interculturalidad. En estos momentos, interculturalidad ya no pertenece solo al ámbito de educación. Interculturalidad ya está en el espacio público, en el espacio político, en el espacio académico, en la discusión jurídica, en la discusión sobre salud, etcétera, etcétera. Ya no es meramente educativo, entonces es más global. Interculturalidad parte del reconocimiento de la diferencia, ¿no?, de la diversidad cultural, también la educación intercultural bilingüe, pero aquí queda la pregunta: ¿cómo se está trabajando esta diversidad dentro de educación intercultural bilingüe? Esto enfocándolo en la parte intercultural. Ahora viene la parte de lengua, que es prácticamente uno de los pilares más importantes de este sistema, ¿no?, de educación intercultural bilingüe, que un principio es: el niño aprende en su idioma materno a lo largo de toda la educación. En el Perú, bueno, aquí habría la pregunta ya hacia el ministerio. El ministerio, te estoy hablando de casi el primer gobierno de García, ¿no?, o de Belaúnde después, cuando asume el poder nuevamente. No se entendía, sencillamente, no se entendía, ¿no? Aquí en el Perú era Lima, entre comillas, ¿ya? Todavía recuerdo, aquí en la casa de la Universidad Católica, cuando hemos propuesto hacer un seminario, colegas de aquellos tiempos me decían: ¿pero qué quieren ustedes con interculturalidad, con educación intercultural bilingüe? ¿Volver al incanato? Esa respuesta todavía la obteníamos en los finales de los 80. Creo que por un lado no se entendía, y por otro lado a Lima no le interesaba el tipo de educación que tuvieran las poblaciones indígenas. Ahí Amazonía está un poco más libre, ¿ya? Está un poco más libre, y si bien trabajaban, no podían trabajar solos, estaban digamos, junto con el ministerio. Los proyectos no trabajan independientemente, pero sí tenían relativa independencia. Ellos sí empezaron a trabajar educación bilingüe intercultural desde su contextualización amazónica, ¿no? A nivel de sociedad nacional, sociedad peruana, la exclusión social, ¿ya?, la discriminación es estructural. Y tenemos muy buenas leyes, pero aplicarlas es una cosa. Es nuestras actitudes, nuestra conducta, nuestra mirada hacia el otro, porque con eso tiene que ver interculturalidad, al otro diferente. Eso todavía falta para cambiar. Y eso, ahí sí hay bastante responsabilidad, no la única, la responsabilidad de toda la sociedad. Pero si hablamos del sistema de educación, ya desde los grados más elementales, ¿no?, debe haber una metodología para que los niños estén en el aula, aprendan en el colegio o en el kindergarten o en educación inicial con otros parámetros,
¿no? Con el parámetro de diversidad cultural. Esta interculturalidad como un proceso de mejoramiento de nuestras propias relaciones dentro de un sistema democrático con equidad, ¿ya? Por lo menos este nivel de discurso ha entrado, si no en toda Latinoamérica, ¿ya? Para no equivocarme, en la mayoría de los países, pero por lo menos en los países que son multiculturales, y esos son todos. Yo siempre a mis alumnos en Europa, allá en Alemania, les digo, dígame qué país en el mundo es monocultural. Me dicen Japón. Yo dije, Japón, y ahí hay la cantidad de etnias, y no existen. Porque el mismo hecho de esta migración internacional, el mismo hecho de la comunicación virtual, ya no te hace monocultural. Ninguna sociedad es monocultural, ¿no? Las comunicaciones y las migraciones, ¿no? La migración internacional es tremenda, ¿no? El último libro de Matos Mar, ahí habla él de 3 millones de peruanos que están afuera. Ahora pensemos en los demás países. Hay una discusión ahora que me ha tocado ver hace poco. Aquí en Sudamérica el concepto de interculturalidad está dentro, no así tanto en Centroamérica. Cuando digo Centroamérica me refiero más a Guatemala, donde se habla más de multiculturalismo, ¿ya? En México empezó relativamente así, pero ahora sí se utiliza interculturalidad. Mientras que en Europa, debido a la migración, se acuñó el término, el término mismo ya más o menos tiene como unos 30, 40 años, 35, 40 años, ¿no? En el caso de Alemania, los grupos turcos, griegos, españoles, italianos que venían a trabajar, puso un nuevo rostro a la sociedad alemana, lentamente, ¿no? Conflicto. Lo mismo sucedía en Francia, en España, en Italia, ¿no? Ahí se fue acuñando por el lado de la comunicación intercultural, ¿no? Y poco a poco fue acuñándose y entra Venezuela con intercultural, el concepto de interculturalidad, y entra a educación. ¿Por qué educación bilingüe? Debe ser educación bilingüe intercultural. Excelente, ¿ya? Muy bien, pero que sirvió en ese momento como respuesta a la educación bilingüe que se venía tratando, ¿no? La educación bilingüe que era más subtractiva, utilizar el idioma de los indígenas para aprender más el castellano. Entonces, educación bilingüe era castellanizar, de una forma más sistemática, si tú quieres, ¿no? Pero con el término de interculturalidad, de educación bilingüe intercultural, se trata de trabajar, desarrollar un concepto, porque solamente los niños van a aprender en su lengua hasta el tercero de primaria. ¿Por qué no toda la primaria? Ese fue el detonante. Ahí fue el detonante. Y empieza la discusión en Venezuela y puede ser una casualidad, no creo en las casualidades, sino en las causalidades. Empieza el proyecto de Puno ya con las primeras discusiones en el 75 y el 78 empieza, ¿no? Pero como el proyecto experimental de educación bilingüe, no entra con interculturalidad, pero en el trabajo adentro ya estaba lo intercultural, en matemática, en ciencias naturales, en ciencias sociales, ¿ya? En lenguaje, y desde el primer grado hasta el último grado de primaria, ¿no? Había otros tipos de problemas, ¿no? No se entendía ese tipo de educación desde las mismas poblaciones, ¿no? Cuando resulta que en una comunidad aymara,
los padres de familia no querían que sus hijos aprendan en aymara. Decían, ¿por qué en aymara si ellos ya saben? No se entendía el concepto. Entonces hicimos un convenio con esa comunidad. Si demostrábamos que ese niño a la edad, en el tercer año de primaria podía leer en castellano y en aymara, que esa comunidad se convirtiera en emblemática, porque eso necesitábamos. Bueno, se hizo ese acuerdo y realmente las madres, padres de familia escucharon cómo los niños, a partir de sus libros, leían en aymara y leían en castellano. Porque la idea de los padres de familia era, si aprenden aymara, no van a aprender nunca en castellano. Y actualmente todavía hay esa política. De todas maneras, el trabajo con interculturalidad se debe hacer. Eso de todas maneras. Y dentro del trabajo de interculturalidad se debe ver el aspecto de la lengua, ¿no? Eso de hecho, porque no hay otra salida. No hay otra salida para acercarnos, para entendernos, para vivir juntos, ¿no? Y no en la forma que todavía lo estamos haciendo, de separarnos, discriminarnos, excluyéndonos, ¿ya? Y escogiendo un bilingüismo, multilingüismo de privilegio, subtrayendo los otros bilingüismos que tenemos aquí en el país, ¿no? Hay pasos que se está avanzando, pero Daniel, muy lento. Entonces hay que tener la firme voluntad de aplicar, de trabajar con interculturalidad y el rol que juega la lengua dentro de este trabajo. Son dos cosas que no pueden estar separadas. Y con interculturalidad, claro, no es solamente una cuestión de educación, es formar buenos ciudadanos, es en la cuestión jurídica, es en salud, en el trabajo, en toda la gestión pública y en la vida cotidiana. Si lográramos esto, sería ideal. Y yo recomendaría bastante que aquí en la universidad se intentara hacer una investigación de largo plazo, una investigación inicial que podría ser de bachillerato, después de unos años la investigación de maestría, habiendo hecho algo de seguimiento de un proyecto, por ejemplo, de interculturalidad, ¿no? Y después un doctorado, que significa más tiempo, ¿ya? Entonces ahí tienes todo un seguimiento de realmente lo que se puede hacer y en los resultados que se puede llevar para tener mejores ciudadanos.